Hola, en este video voy a hablar acerca del átomo. En primer lugar voy a hablar acerca del núcleo. El núcleo está en el centro del átomo y en él se concentra toda la carga positiva. Hay dos tipos de partículas en el núcleo: los protones, que son precisamente las partículas de carga positiva, y los neutrones, que son neutros pero sirven para que los protones no se repelan entre sí, ya que como los protones tienen cargas positivas y las cargas son iguales, entonces se repelerían si no existiesen los neutrones. Los átomos son diferentes entre sí según el número de protones que tengan. De este modo se definen los elementos. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno tiene en su núcleo un solo protón, mientras que por ejemplo un átomo de oxígeno tiene 8 protones. En el núcleo también se concentra toda la masa. Se sabe que los electrones tienen una masa mucho más pequeña que los protones y que los neutrones, y por eso la masa se mide únicamente mirando el núcleo. La forma de calcular la masa en unidades de masa atómica o UMAS es simplemente sumar el número de protones más el número de neutrones. Es posible que dos átomos que tengan el mismo número de protones tengan diferente número de neutrones. En ese caso, sabríamos que son del mismo elemento, ya que al tener el mismo número de protones, serían del mismo elemento, sin importar el número de neutrones. Sin embargo, tendrían una masa diferente, y por eso se les llamaría isótopos. La forma de calcular la masa atómica en casos que existan isótopos es hacer un promedio ponderado. Es decir, si el 10% de los átomos de un elemento tienen una masa atómica X y el otro 90% tiene una masa Y, lo que se hace para calcular es multiplicar X por el 10% y sumarlo con el 90% de Y. Y finalmente, la masa atómica no es solo una unidad abstracta, sino que se puede transformar a gramos multiplicando por el número de Avogadro. El número de Avogadro es esto, que es aproximadamente 6,022 por 10 a la 23, y representa el número de átomos que hay en una mol. Y una mol se define como la cantidad de UMAS que es necesaria para obtener un gramo. De este modo, si un elemento tiene 4 UMAS, como sería este, al multiplicar eso por este número de átomos, se obtendrían 4 gramos del elemento. A continuación, vamos a ver los electrones. Los electrones poseen la carga negativa del átomo y son mucho más pequeños que los protones. Sin embargo, cada protón tiene la misma carga que un electrón. Por esta razón, en un átomo neutro hay el mismo número de protones que de electrones. Es posible determinar el estado de un electrón usando 4 números cuánticos, que vamos a ver son el principal, el secundario, el magnético y el spin. A lo largo de este video vamos a ver cuál es el significado de cada uno de ellos, pero en su nivel más básico, el número principal es el llamado nivel de energía, va desde 1 hasta 7. El número secundario es el subnivel de energía, va desde 0 hasta 3, pero siempre debe ser menor que n. Por eso, si n es 1, por ejemplo, entonces el secundario solo puede ser 0. Y a los diferentes números secundarios se les dan diferentes nombres. Al 0 se le llama S, al 1 se le llama P, al 2 se le llama D y al 3 se le llama F. Esto va a ser importante luego, como vamos a ver, para determinar la forma de los orbitales. El orbital es precisamente el número magnético y va desde menos L hasta L. De este modo, el número magnético en este caso podría ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 o 3. Y el último es el spin. El spin determina la dirección de giro de un electrón sobre su propio eje. Puede ser un medio o menos un medio. A continuación vamos a ver cómo la variación de cada uno de estos números afecta el electrón. En primer lugar, vamos a ver el efecto del número cuántico principal sobre el electrón. Acá tenemos dos electrones de un mismo átomo que tienen todos sus números cuánticos iguales excepto el principal, y está dibujada la función de probabilidad de densidad del átomo. Eso quiere decir la zona en la cual es probable encontrar al electrón respecto a la distancia del núcleo. Esto no es lo mismo que una órbita. A pesar de que se le llama orbital, no quiere decir que el electrón esté girando alrededor de ese camino respecto al núcleo. Solo quiere decir que la zona en la cual es probable encontrar el electrón respecto a la distancia del núcleo es esta. Se puede ver que la distancia máxima y la distancia promedio a la cual es posible encontrar el electrón es mucho mayor en el nivel de energía mayor. Esto es porque al tener más energía, entonces puede salir a una mayor distancia del núcleo, porque el núcleo lo está atrayendo. Entonces, entre mayor sea su energía, mayor va a ser su velocidad promedio
y mayor va a ser el alejamiento que va a poder tener del núcleo. Ahora vamos a ver cuál es el efecto del número cuántico secundario sobre el electrón. El número cuántico secundario determina cuál es la forma de la función de probabilidad de densidad. Acá podemos ver tres electrones que tienen los mismos números cuánticos excepto el secundario. Podemos ver que el subnivel de energía 0, también llamado S, es simplemente una esfera. Para el subnivel de energía 1, llamado P, tiene esta forma, y para el subnivel de energía 2, llamado D, tiene esta forma. Sin embargo, hay diferentes formas incluso dentro del mismo subnivel de energía, las cuales están determinadas por el número magnético. En el caso del subnivel de energía S, el número m puede tomar valores desde -L hasta L, pero en este caso, como L es igual a 0, solo puede tomar un valor, 0. De este modo, solo habrá una forma diferente para el subnivel de energía S. Para el subnivel de energía P puede tomar valores de -1, 0 y 1, es decir, tres formas diferentes. Y para el 2 tendrá -2, -1, 0, 1 y 2, es decir, 5 formas diferentes, como vamos a ver a continuación. Como dije anteriormente, el número magnético suele afectar la orientación espacial de los orbitales. Entonces, para un orbital S, el número magnético solo puede tomar el valor 0. Entonces, solo hay una forma de orientar esto. Por lo tanto, el orbital S debe ser una esfera, ya que una esfera no es orientable. Para los orbitales P hay tres formas de orientarlos, alrededor del eje X, del eje Y y del eje Z. Y como sabemos, puede tomar valores de -1, 0 y 1. Para los orbitales D puede tomar 5 valores diferentes, y por eso hay 5 orbitales D diferentes. Y para los orbitales F puede tomar valores de -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Por eso hay 7 orbitales F. Podemos ver que para los orbitales S y P solo afecta la orientación espacial, pero para los orbitales F y D también hay un orbital especial cuando el número magnético es 0. En el caso de los orbitales D es este. Es diferente a todos los demás y tiene un anillo en la mitad. Y en el orbital F el número magnético Z corresponde a este orbital. Tiene dos anillos y es diferente a todos los demás. Sin embargo, no es importante aprenderse de memoria las formas de todos los orbitales y usualmente en la química solo se usan los orbitales S, P y raramente incluso los D. Ahora vamos a ver, por último, el efecto del número magnético de spin. Acá podemos ver nuevamente dos electrones de un mismo átomo que solo tienen diferente número de spin. Podemos ver que son iguales. Sin embargo, eso es importante porque existe el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli dice que todos los electrones de un mismo átomo deben tener números cuánticos diferentes. Por esta razón, mientras los tres primeros números son iguales, los electrones pueden estar ocupando el mismo espacio, porque su spin es diferente. En un mismo átomo no podría haber, por ejemplo, dos electrones con estos números cuánticos. Por esta razón, el segundo electrón ocupando este orbital debe tener un spin diferente al primero. A continuación, vamos a ver la configuración electrónica de un elemento. Configuración electrónica es una forma de registrar los números cuánticos de todos los electrones de un átomo y sigue la regla de Hund, que dice los electrones ocupan todos los orbitales de un mismo subnivel antes de estar dos electrones en el mismo orbital. Lo que esto quiere decir es que, por ejemplo, este es un electrón de un átomo y el siguiente electrón sería este. El número magnético cambia antes que el spin. El siguiente electrón sería 2, 1, 1, 1 medio y el siguiente sí sería 2, 1, -1 y -1 medio. Podemos ver que la forma en la cual los electrones ocupan los orbitales es de esta manera, siguiendo las diagonales en este diagrama. Para construir el diagrama se escriben S, P, D y F del número secundario y se escriben los números principales que pueden tener. Entonces, los orbitales S pueden tener números principales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los P solo pueden tener desde el 2 porque si no, entonces serían iguales al principal. Entonces 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y así. Y entonces para construir los electrones se hace alrededor de las diagonales. Primero se ocupan los orbitales 1s, luego 2s, luego los 2p, luego los 3s y así a lo largo de las diagonales. Podemos ver esto mediante un ejemplo,
que es la configuración electrónica de un átomo con 17 electrones. En estado neutro, ese átomo es el cloro. Lo primero que se hace es escribir los diferentes orbitales. El primer orbital es el 1s. Sabemos que no hay diferentes números magnéticos, solo el 0, entonces no es necesario escribir la orientación. Luego se hace el 2s, luego el 2p, pero sabemos que el orbital p sí tiene diferentes orientaciones, que son -1, 0 y 1. Entonces escriben la forma en la cual se representan, que son 2p en x, 2p en y y 2p en z. Luego el 3s, siguiendo la diagonal, y luego el 3p. Y como se sabe, tiene las diferentes orientaciones, x, y y z. Acá, al sumar los números, tendríamos que estos son ya 9 orbitales. Y como cada uno de los orbitales puede tener 2 electrones, esto es suficiente. Sin embargo, en caso de que se tuviera 2 electrones más, se continuaría al 4s. Y si se llega al d, no se tiene que hacer solo una raya del dx, sino que se tendrían que hacer las 5 correspondientes a 1d. Entonces, como vimos, los electrones primero ocupan todos los orbitales de un mismo subnivel antes de estar 2 electrones en el mismo orbital. Por esta razón, primero se va a llenar un electrón en el 1s y luego el spin contrario, luego uno en el 2s y luego el spin contrario. Luego se ocupan todos los orbitales del mismo subnivel y entonces luego se ponen los spins complementarios. Luego el 3s y luego el 3p. Acá podemos ver que en este punto ya tenemos casi los orbitales suficientes. Nos faltan únicamente 2. Entonces se colocan así. Toda esta configuración electrónica es posible abreviarla de esta manera: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Esto es porque se sabe que si el orbital tiene el número máximo de electrones que puede tener, no es necesario decir en qué orientación está, porque escribir 2p6 ya quiere decir que todos los orbitales del subnivel de energía 2p están llenos. Y entonces la configuración electrónica del cloro sería esta. Eso termina el video de hoy y es necesario practicar mucho al respecto, porque esto será importante para el próximo video. Muchas gracias por ver.